estamos en el panel de los jueves, en la antesala Jueves Santo. Jueves Santo, sí. Oye, antes este era feriado. Sí. Y solemne. Todo más cerquita del micrófono. Era feriado, solemne, no se comía carne. Así es. En el sur de Alemania hay como una semana de feriado por Semana Santa. ¿Ah, sí? Sí. Es civilizado. Lo que revela que cuando tú tienes mucho feriado, tu nivel de desarrollo aumenta. Queremos buscar correlaciones, una confusión entre correlación y causa, ahí está. Igual se ha calculado eso, pero inversamente. Sí. Estamos con Fernando Atria, Silvia Izaguirre, Alberto Mayol en el panel de el día jueves, y tenemos harto tema. Bueno, qué bueno que estés acá, Fernando, porque me imagino que has pasado toda la semana hablando sobre el objeto de tu atención permanente, que es el Tribunal Constitucional. De vez en cuando alguien en el Tribunal Constitucional dice, ¿por qué no le damos un poco más de prensa a Atria? Bueno, pero vamos un poquitito, partamos por ahí. Ha salido toda una cantidad de información respecto de qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, corrígeme si me equivoco, no dijo que la universidad cambia su fin y puede lucrar. Lo que dice es que pueden participar de su corporación. Pueden controlar. Controlar de su corporación empresas con fines de lucro. Empresa con fines de lucro. Pero el fallo todavía no sale, si no me equivoco. O sea, en rigor el Tribunal Constitucional no ha hecho nada. Exacto. Lo que pasa estamos salvados. ¿Sí? Aleluya, hermano. Devuelvan todas las columnas. Bueno, es que esto en sí mismo es una cuestión que es, uno podría decir, políticamente irrelevante, pero es muy, muy indiciaria del fenómeno del Tribunal Constitucional. Porque que un tribunal tenga que tenga una reunión entre sus ministros, entre la sala de la Corte Suprema, o el pleno de la Corte Suprema, o el pleno del tribunal, o una sala del tribunal, tengan una reunión entre sus ministros y se acuerde algo. Así se llama, ¿no? La causa está en acuerdo, cuando está en este proceso en que están discutiéndolo y se van tomando decisiones parciales, pero todavía no hay fallo. Y entonces, eso es común, ¿no? Y entonces el abogado le va a decir al cliente, bueno, alegamos la causa ayer, la causa quedó en acuerdo. Esto quiere decir que los ministros están discutiendo y va a salir la sentencia. Cuando se trata de un tribunal genuino, en que los miembros tienen comprensión de jueces, no se filtran. No, pero es que esto es súper importante, súper indiciario, no es relevante así que políticamente, no, pero dice mucho. Es decir, tú como periodista, uno no consigue saber qué es lo que la sala decidió mientras no sale el fallo. Porque los jueces, Corte Suprema, por ejemplo. Exacto, una sala de la Corte Suprema. Porque los jueces se entienden a sí mismos como jueces y tienen entonces una cierta lealtad al tribunal. Ahora, si tú pensaras ese mismo fenómeno, se ha tomado un acuerdo pero todavía no se ha hecho público, en una comisión en la Cámara de Diputados, con 15 diputados. No hay ninguna posibilidad de mantener el secreto. Y eso no es un reproche, es que la lógica parlamentaria es así. Entonces se va a filtrar. Al que le convenga lo va a filtrar porque de ese modo va a lograr que haya presión pública, etc. Y entonces cuando uno tiene a un lado la lógica parlamentaria, en que la filtración es inevitable, y al otro lado tiene la lógica judicial, en que la filtración de hecho no pasa, y al medio tiene el bicho que queremos analizar. Entonces nos preguntamos, el Tribunal Constitucional, nos preguntamos, ¿a qué se parece más? Respuesta, a la lógica parlamentaria. La razón por la cual el tribunal actúa como actúa ahora, es decir, que se reúnen, discuten la cuestión, la deciden, toman un acuerdo, y claro, la sentencia queda pendiente porque hay que redactarla, etcétera, pero entonces sacan un comunicado en que anuncian, ¿no? Que, por ejemplo, se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto de ley, pero no está declarada todavía, está anunciada. ¿Por qué lo hacen? Porque en el pasado no podían evitar que se le filtraran los acuerdos. Y claro, ese periodo entre el acuerdo filtrado y la sentencia era un periodo evidente en que todas las presiones se dirigían entre los ministros que habían votado en un sentido u otro. Para evitar eso, el tribunal hace esto, que anuncia lo que va a hacer, aunque todavía no lo ha hecho. Y yo creo, como te digo, aunque no es una cuestión más relevante, yo creo que eso muestra que el tribunal, en su modo de operación, no en las teorías, es una tercera cámara. Funciona como una tercera cámara. Los ministros son como se entienden a sí mismos como parlamentarios. Representan, tienen bancadas, etc. Y en este caso, claro, la bancada derecha ha declarado, votó en contra del artículo 63. Ahora, eso que decidió, por supuesto,
no significa que la ley autoriza a las universidades a tener fines de lucro. No, por la supuesto. verdad es que las universidades no han estado autorizadas para tener fines de lucro desde 1981. Exacto. O sea, esa nunca ha sido la cuestión. El artículo 63 es lo que significa. Aquí hay que hacer un poco de memoria. Cuando se salió todo este tema de que la universidad tanto tenía una inmobiliaria de los fundadores y que le arrendaba unos precios exagerados los edificios, bueno, exagerados entre comillas, porque cómo uno va a saber el valor de mercado de unos enormes edificios en San Carlos de Apoquindo que solo pueden servir para la universidad. Pero en fin, ¿qué es lo que se dijo entonces? Yo leía una editorial de La Tercera que había salido entonces. Decía, estos contratos con las sociedades espejo, decían ellos, no son ilícitos, son contratos de arrendamiento. Y la ley no prohíbe que haya contratos de arrendamiento entre universidades e inmobiliarias. Entonces, claro, ahora esta ley, a pesar de lo que va a decir el Tribunal Constitucional, tiene reglas sobre personas relacionadas. Entonces, las formas más obvias de tener estos contratos entre sociedades espejo no va a ser posible, porque hay reglas sobre personas relacionadas. Pero, ¿cuánto se va a demorar un grupo de abogados bien pagados en encontrar formas que eludan las restricciones sobre personas relacionadas y terminemos en otros contratos? Y cuando esos contratos salgan, precisamente porque los abogados van a haber hecho bien su trabajo y van a haber encontrado formas de eludir las reglas sobre personas relacionadas, La Tercera va a sacar un nuevo editorial diciendo, pero estos contratos no son ilegales. Entonces, el artículo 63 tenía la lógica de, por así decirlo, decir, miren, esta regulación sobre el lucro, esta es de verdad. Y la manera de asegurarlo es que las personas jurídicas con fines de lucro no pueden ser controladores. Ojo, pueden participar si quieren producir encadenamiento entre la enseñanza y la empresa. Lo pueden participar, pero no pueden controlar. Y eso es lo que el Tribunal Constitucional decidió que era inconstitucional. Fernando, y una pregunta. Silvia, ¿Te parece bien que se haya exceptuado a 3 universidades en particular y para todo el resto valía el artículo 63, excepto para la Universidad Austral, la Santa María y la Universidad de Concepción? Porque si uno mira teóricamente el asunto, en abstracto, uno diría, claro, son 3 universidades más, etcétera. Pero la ley no se dicta en abstracto, no es una teoría esto. La ley se dicta en respecto a instituciones que tienen historia. Y todos nosotros sabemos que hay una diferencia entre esas 3 universidades, entre la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y las otras universidades que se crearon después de 1989. Entonces, pero lo mismo pasa con la SOFOFA, por ejemplo, que no el está en legislador excepción. considere que se justifica hacer esa distinción, yo creo que no es necesariamente inconstitucional. No me parece que sea arbitrario. Claro, o sea, son una historia donde objetivamente no hay un grupo de interés que opera como grupo de presión, sino que fueron requerimientos, de hecho son requerimientos de las ciudades que nacen diciéndole en ese tiempo a la Universidad de Chile, tráigame sede. La Universidad de Chile se demora eternamente, los gobiernos no toman la decisión, ellos organizan ciudadanamente su propia universidad, se consiguen los fondos con los empresarios de la zona que no entran en calidad de controladores, ¿ya? Es una movilización ciudadana para hacerlo y hacen una universidad que en la práctica es una universidad en su operación, en su construcción pública, de hecho completamente pública, solo que no es estatal. Está bien, pero si los empresarios no son controladores, no hay problema. El problema es que sí son controladores, porque si no, no tendrían que estar exceptuadas en la ley. Y segundo, hay otras instituciones como SOFOFA, por ejemplo, que tienen ese mismo carácter, todos lo conocemos, todos sabemos, y sin embargo no están exceptuadas. Entonces yo creo que esa arbitrariedad... Bueno, porque obviamente... la SOFOFA es distinta. Porque obviamente no es un grupo de presión y de interés. O sea, que tú le estás dando una herramienta más en el ámbito educacional. O sea, debería estar exceptuada de tener la posibilidad de hacerlo. A mí me resulta curiosa esta discusión, porque en esta discusión es como si todos hiciéramos un pacto para no mirar la realidad, ¿no? Entonces yo me acuerdo todavía, cuando leía yo algunas columnas creo que era la entonces rectora de la Universidad de las Américas, que decía... No, si Laureate compró la Universidad de las Américas, y no recuerdo bien, pero creo que había pagado algo así como 330 o no sé cuántos millones, muchos millones de dólares. 180 millones de dólares. Algo así. Sí. Compró la Universidad de las Américas porque quiere ofrecer a las universidades que forman parte del grupo, de este grupo, quiere ofrecer servicios académicos en los cuales Laureate es especialista bajo el nivel de mercado. Y eso es lo que hace Laureate, para eso vino. Y todos nosotros teníamos que... tragarnos esa rueda de carreta. ¿Y por qué? Porque formalmente no había prueba de que había algo que se llamaba retiro de utilidades. Y como no había prueba, a pesar de que habían estos contratos, a pesar de que había pagado no sé cuántos millones de dólares, a pesar de que era un fondo de inversión que cuando tenía que informárselo a la Securities and Exchange Commission lo informaba, todos nosotros decíamos... Es que ahí mencionaste un punto súper interesante que... abre el debate
en el caso de un controlador norteamericano de universidades chilenas, porque efectivamente un controlador norteamericano, Laureate, que transa en bolsa, cuyas acciones subieron después de la divulgación del comunicado, tiene la obligación de informar a la SEC, a la comisión que regula. Y a diferencia de las autoridades chilenas, con la SEC no se juega. Y el informe que entrega Laureate es extraordinariamente explícito. Y dice todo lo que obtiene de lucro desde la universidad chilena. Y seguimos hablando de que la cuestión de los controladores y las empresas con fines de lucro tiene que ver, yo lo escuché ayer, lo discutí ayer con un diputado de Renovación Nacional en la televisión. No, esto es por si acaso hay alguna empresa minera que quiera producir un encadenamiento virtuoso entre la empresa y la enseñanza. Y por eso entonces es tan importante que se les permita a estas empresas mineras controlar universidades. Entonces, a mí me da la impresión de que es como si todos acordáramos discutir esto haciéndonos los tontos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué otra cosa dice lo de Laureate en Estados Unidos? Que cuando se le informa a la autoridad norteamericana, ahí no se puede mentir. Porque ellos saben que si le mienten a la autoridad norteamericana, eso tiene consecuencias de verdad. Pero aquí, mientras tanto, no, nosotros compramos a $180 millones de universidades para ofrecer servicios de fotocopia bajo el precio de mercado. Por favor, entonces nos tratan como tontos, además. No, es que además hay un tema que tiene que ver con esta... O sea, toda la discusión ha sido de un nivel de falta de lógica que es increíble. Cuando te dicen, no, lo que pasa es que esto es lo mismo que te digan, ¿saben qué? Hemos decidido que los leones son muy peligrosos, por tanto, cuando usted lleva un león a su casa, tiene que estar enjaulado. Entonces tú le dices, bueno, pero ¿por qué no prohíbe los leones en las casas? No, porque basta con que esté enjaulado. Bueno, pero hay un riesgo que se salga, qué sé yo, y puede generar algún desastre. Es que no se va a salir, no se preocupe. ¿Ya? Pero no tengamos leones, entonces. No, es que tengámoslo. Pero enjaulados. Pero lo más divertido es que Alberto dice, no, ustedes no pueden tener leones, pero estas 3 casitas sí pueden tener leones, porque aquí hemos probado que el león es súper manso. Pero si no hay controladores. O sea, es que si no hay controlador no tienes para qué exceptuarla. O sea, Alberto, digamos, seamos súper sinceros. De universidades es una cuestión completamente personal. O sea, no, yo creo que la historia es como el primer error que uno puede. Ley pareja no es dura. Yo encuentro que ley pareja no es dura. Si hay un eventual, yo entiendo que la naturaleza de estas universidades es distinta a las privadas creadas después del 81, ¿verdad? Y eso lo reconocemos todos. Pero si existe un eventual peligro de que se puedan retirar utilidades, ¿verdad?, a través de esta figura, ese peligro puede estar en cualquier universidad que tenga controladores con fines de lucro. A ver, entonces, es un juicio eso es importante. Y además hay otras instituciones como INACAP, por ejemplo, que INACAP no tiene fines de lucro, que depende de Vertebral, ¿verdad?, que Vertebral sí tiene fines de lucro, donde supuestamente, y ahí hay bastante acuerdo, no hay utilidades y está excluido. Entonces, lo que me parece es que es arbitrario porque estás dejando a unas que han tenido una historia de no retirar utilidades fuera de esto, ¿verdad?, y a otras adentro. Entonces, eso es lo que me parece a mí arbitrario. No, espérate, yo diría 2 cosas. Primero, ojalá la derecha se hubiera sumado a hacer que los IP y los CFT no fueran con fines de lucro. Y ahí no tendríamos el problema que tú dices con INACAP. Respecto de las otras 3, esta regla, la del artículo 63, creo yo, es una regla de precautoria, ¿no? Es una decisión legislativa para darle seriedad a una decisión en la luz de una experiencia. Esto no es teoría. La experiencia es, durante 20 o 30 años, hubo prohibición del lucro en las universidades y todos se reían de la prohibición legal, que yo creo que es la condición habitual frente a la ley cuando uno tiene poder, se ríe de la ley. Y entonces este artículo 63 lo que pretendía era un juicio de prudencia del legislador. El legislador decía, mira, hay ciertas cosas, en rigor, el problema no está en que de que una persona con fines de lucro sea controlador. Ese en sí mismo no es el problema, pero el riesgo de que esa circunstancia configure una posibilidad de incumplimiento de la ley que sea infiscalizable es tan grande y hay tan pocas razones para que justifican que lo tengan, que no vale la pena correr ese riesgo. Pero ese juicio de cuál es el riesgo es un juicio que no es teórico, no es abstracto, no es de naturalezas. Es un juicio que tiene que ver con cuál es el riesgo. Y el riesgo, evidentemente, por una cuestión de sentido común, de experiencia, que no puede estar fuera de toda esta discusión, el riesgo, tratándose de las universidades creadas después de 1990, es muchísimo más alto que el riesgo de estas otras 3 universidades. Claro, es verdad, también el riesgo en un grado mucho menor existe respecto a esas. Ahora, la respuesta a eso que se ha dado es una respuesta formal, que es, bueno, para eso se creó una superintendencia, para eso se han generado amplificaciones para la
vigilancia de eso? En pocas palabras, ¿es posible de que ese riesgo que hablas tú, Fernando, exista? Respuestas formales siempre ha habido. Bueno, pero la respuesta es que para eso se creó una institucionalidad que vigile las universidades mejor que antes. Mira, el ministro de Educación tiene una fama muy destacada como un gran abogado corporativo, ¿no? Yo estoy completamente seguro que si él no fuera ministro de Educación, su columna del sábado sería para decir que es perfectamente lícito que con tales y cuales condiciones las empresas hagan estos contratos con universidades, que es lo mismo que se discutió hace un año o dos. O sea, es cosa de pensarlo. ¿Qué va a hacer Laureate hasta ahora? Yo supongo, porque no creo que... Bueno, de hecho, el artículo de CIPER señala de que va a ser informado de una serie de triquiñuelas. Bueno, exacto, y ahora, no sé si Laureate, porque no quiero personalizar la cosa, pero lo que va a hacer lo que haría un controlador, que gracias a lo que hace el Tribunal Constitucional puede tener fines de lucro, bueno, va a llamar a su oficina de abogados de Isidora Goyenechea y les va a decir, mire cabro, las reglas nuevas son estas, yo quiero saber cuáles estrategias me quedan disponibles para obtener, como dicen ellos, no digamos lucro, obtener justa y legítima retribución a mi inversión de capital y al riesgo que he sufrido. Vean ustedes, señores abogados, por los cuales esos abogados van a cobrar unos honorarios bien suculentos, vean ustedes cuáles son las formas. Esa es la fama. Por eso los abogados corporativos tienen fama, porque son hábiles e inteligentes para encontrar esas formas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que el problema de fondo, al menos para mí, no es si esta figura legal tiene tal y tales consecuencias, sino que es que una ley aprobada en el Congreso, con mayoría, ¿verdad?, pueda ser hecha abajo por el Tribunal Constitucional porque no está acorde con la Constitución. Yo creo que ese es el gran problema de fondo y ahí tenemos que distinguir tres cosas. Uno, si debemos tener un rol preventivo del Tribunal Constitucional, si se amerita tener una tercera cámara, como dice Fernando Atria, o no. Segundo, ¿cómo está fallando? El fallo del Tribunal Constitucional no lo conocemos, pero ¿está ajustado a la Constitución efectivamente? ¿O es una interpretación bastante política de la Constitución? Y tercero, ¿tenemos que tener estas materias amarradas en la Constitución? ¿No debieran ser materias de mayoría simples, verdad? De manera de dejarle más espacio a la deliberación democrática y mucho más restringido lo que está amarrado en la Constitución. Yo creo que al final ese es el problema de fondo, porque hoy día estamos hablando de este tema. Antes estuvimos hablando del aborto. En el fallo del aborto fue favorable para los que estaban a favor del aborto, pero podría haber sido en contra. Entonces yo creo que hay un tema de fondo que es cuánto espacio le estamos dejando a la democracia para decidir estos temas. Bueno, en eso tienes toda la razón, evidentemente. O sea, ese es el debate de fondo en sentido último o en sentido primero, depende cómo lo queramos poner. Pero evidentemente el problema es que hoy día estamos hablando de esto porque ese debate de fondo fue negado en la práctica, ¿ya?, por el gobierno anterior de Sebastián Piñera, negado en la práctica, aun cuando con alguna clase de gatopardismo al respecto, por el gobierno anterior de Michelle Bachelet, y negado por el nuevo proyecto de gobierno de Sebastián Piñera. O sea, todo ese debate, que es el debate de que efectivamente donde nos damos cuenta cada cierto rato de que cosas que parecen que tienen una raigambre muy profunda en la vida cotidiana, resulta que sí tienen que ver con los elementos de cómo funciona una Constitución, en Chile no se ha logrado tomar consideración desde el punto de vista de las élites políticas, que son las que pueden empujar este tipo de procesos, porque objetivamente, aunque lo intentamos y se busca, es muy difícil, naturalmente, decirle a las personas que están bajo la opresión de la vida cotidiana, bajo las deudas de los bancos, decirle, mire, lo más importante aquí es la Constitución. Es una cosa que va por completo en contrario del sentido común, y nunca en la historia han habido grandes marchas y movilizaciones por razones constitucionales. O sea, es una cosa que es normal. Entonces, entendamos que efectivamente existe eso, pero que hoy día el punto es que aquí hay personas que nos van y nos dicen es que es completamente irrelevante si esto se dijo sí o no. O sea, imagínate el argumento. O sea, aquí hubo personas que fueron al Tribunal Constitucional. Hicieron un téngase presente. ¿Ya?, que plantearon el tema en representación de las universidades privadas. Si es exactamente igual operativamente, ¿me quieren explicar cuál es la razón de principio por la cual van en circunstancias que también les ponen, porque el formato que ellos inventan además es más complicado, más sofisticado y más incomprensible? Porque supongamos que es completamente cierto que da lo mismo, que en realidad jamás van a sacar un peso por ningún lado. Supongamos todo eso. Justificar para los inversionistas de una sociedad que su sociedad
entra a controlar una entidad que no produce utilidades y que eventualmente, supongo, produce gastos. En términos del derecho corporativo, yo diría, eso es ilegal. Es ilegal. El directorio de una sociedad anónima no puede dedicarse a cosas que no son el giro de la sociedad para obtener utilidades. Exactamente. Entonces, chocan dos leyes absurdamente y es una locura. Es una locura, pero resulta que nosotros estamos aquí para decir, como Jaime Belolio... Pero si eso es así, me parece interesante el punto. Si eso es así, ¿cómo puede un tribunal constitucional emitir un fallo que eventualmente pueda caer en una ilegalidad? Porque no importa. Es decir, es cosa de mirar, sobre todo este tribunal constitucional. Yo creo que este tribunal lo que ha llevado ha sido hasta el extremo patologías que venían de mucho antes. Pero creo que ahora es mucho más difícil ignorarlas. De hecho, yo celebro, esto tiene que ver con lo que decía Alberto, yo celebro y agradezco que el Tribunal Constitucional esté embarcado en esta campaña de pedagogía pública sobre la relevancia de la Constitución. Porque fíjate tú lo que ha pasado en tres de los últimos casos de alto perfil. Lo que ha pasado es, se dicta una ley que incomoda a alguien que tiene poder fáctico, que es fácticamente poderoso. Y ese alguien va al Tribunal Constitucional y consigue que la ley sea ajustada a su gusto. Entonces, cuando ese poderoso, ese poder fáctico es la Universidad Católica, va al Tribunal Constitucional y consigue que le inventen una objeción de conciencia institucional absurda. Cuando ese poderoso es la Cámara de Comercio, va al Tribunal Constitucional y consigue que el CERNAC sea privado de sus potestades sancionatorias. Cuando ese poderoso es la Asociación de Universidades Privadas, va al Tribunal Constitucional y consigue que le elimine, no todo, está bien que quieren todas esas otras reglas, pero que consigue la regla que realmente los afecta, que es que no pueden ser controladores de universidad. Entonces nosotros estamos viviendo en un contexto en que se pueden dictar leyes y las leyes se dictan para que los parlamentarios digan, hemos dictado leyes y hemos regulado esto, y esas leyes, por supuesto, van a tener mucho efecto cuando no afectan a nadie demasiado grande. Cuando afectan a poder económico o social de verdad, esas leyes son ajustadas. Ese es el problema. Ese es el problema de la Constitución. Porque esto se sufre por el ciudadano como abuso. Sí, está bien, pero hubo también un grupo de poder que quiso parar el tema del aborto y el Tribunal Constitucional lo apoyó. Y respecto de la objeción de conciencia institucional, no es tan absurdo. Hay varios países en Europa que lo tienen. Alemania es uno de ellos, por ejemplo, y lo permite. Lo que es absurdo es decir que la Constitución contiene como un derecho la objeción de conciencia y la objeción institucional. La objeción de conciencia había salido de la Cámara de Diputados, de la ley. La ley contenía una objeción de conciencia. Individual. Que se hacía cargo del problema que generaba la objeción de conciencia, que decía, ¿cuándo la objeción de conciencia pueda realmente afectar los derechos de la mujer? Porque es al final del periodo de la tercera causal o cosas así. En esos casos no vale. Es decir, el legislador había hecho un esfuerzo de poner en balanza las dos cosas. ¿Qué llega al Tribunal Constitucional como elefante en cristalería y simplemente inventa una objeción institucional sin ninguna regulación, sin ninguna condición, sin ningún esfuerzo por tomar en cuenta los dos lados, y dice, la objeción de conciencia institucional viene obligada por la Constitución, de modo tal que el legislador no la puede ignorar? Eso no lo encuentras en ningún país europeo. La idea de que el legislador está obligado constitucionalmente a reconocer una objeción de conciencia, eso es un sinsentido, porque lo que quiere decir eso es que existe antes de la posibilidad de la ley. Es que la ley no obliga a alguien cuando la ley te impone una obligación demasiado gravosa, en términos de tus convicciones, que son las convicciones que tú decides. Eso es absurdo. Hay otras cosas que a mí me llaman la atención respecto de la y que se discutió en algún momento dado, de la objeción de conciencia institucional. ¿Quién define que la institución es objetor de conciencia? ¿Hay una votación dentro de esa institución? ¿Lo define el socio controlador? ¿Lo define el directorio? Está en el reglamento eso. Eso no es materia de ley, me parece. Está claro que lo define el dueño. Está en el reglamento. Ya, pero alguien tiene que ser el que defina. O sea, una constitución por definición dice quién es el que manda. Entonces, cuando tú dices una ley dice, no, aquí no dice quién manda, sino que se dice que la institución en genérico puede hacer algo, pero no se sabe quién manda esa decisión. Claro, porque perfectamente alguien podría decir, oye, estas 80 personas de esta institución son las personas que eventualmente podrían intervenir en una interrupción del embarazo en las 3 causales. Preguntémosle. Que voten. Se voten. Exacto. Y podría hacerlo. Claro. Otros podrían decir, perdón, no. Nosotros nos regimos por una doctrina que emana desde nuestro dueño, que es el Vaticano, y él dice no. Y no le preguntan a ningún médico. Exacto. Y otros podrían decir, mira, el directorio, en una situación laica, el directorio ha definido por, qué sé yo, 7 votos contra 1, que
esta institución va a ser objetora de conciencia. Es bastante curioso porque las diferencias son enormes. Y no solo una cosa y otra. Espérame, es que no solo curioso. Sí, y en Chile lo que yo tengo entendido es que acá cualquier clínica privada puede ser objetor de conciencia institucional. En Alemania son aquellas que tienen cuya misión, ¿verdad?, va en contra valóricamente del aborto, que son en el fondo las clínicas que dependen del Vaticano. Y ellas están exceptuadas, ellas reciben patas fiscales por todas las prestaciones que prestan a la sociedad, pero entienden que su misión y sus valores van en contra de estos valores. También no sé si, por ejemplo, las clínicas evangélicas, pero sí sé que las católicas al menos están... Hagamos una pausa y volvemos después con el panel de los jueves: Fernando Atria, Alberto Mayol y Silvia Izaguirre. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Conclave Deportivo. De lunes a viernes de 12:15 horas por la 92.9 y en radiolaclave.cl. Cristian Peñailillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de La Clave te dan 3 horas de puro fútbol. Conclave Deportivo. Somos deporte. Somos La Clave. Hora Clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Hotel Sheraton lo invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde el 28 al 31 de marzo. Habitación clásica, 80.000 pesos diarios o $135 más IVA si es extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Para más información, llamar al teléfono 222-335.000. Marzo es el mes de ser más viajes, más experiencia, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía, residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia, ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Eres parte del panel. Eres Combinación Clave. Estamos con Silvia Izaguirre, Fernando Atria y Alberto Mayol en el panel de los jueves. ¿Quién estaba? Yo quiero volver sobre una cosa, sobre la objeción de conciencia. Y lo que yo voy a decir va a ser increíble, porque la gente, digamos, porque es increíble. El Tribunal Constitucional dijo que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, por lo tanto que el legislador no puede limitarlo. Lo dijo así, no es limitable por el legislador. Y el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: la objeción de conciencia es el derecho a no ser obligado a cumplir una ley que impone un deber que va contra las convicciones más íntimas de una persona. Estoy citando casi textual. Y la pregunta obvia es, ¿cuáles son esas convicciones? Y el propio tribunal dice, son las convicciones que esa persona desea tener. Lo cual quiere decir que todos los chilenos, según el Tribunal Constitucional, tienen derecho a que la ley no les obligue a cumplir deberes que van contra convicciones que ellos mismos desean tener. O sea, si yo deseo tener, en teoría, esto no es para, por supuesto, no lo dijo para que porque lo creyera en serio. Si las cosas que dice el Tribunal Constitucional no son de verdad, no son en serio. Si yo creyera, pero según la lógica de lo que dijo, si yo creyera que los impuestos son un robo,
entonces yo tengo derecho a que la ley me exima de pagar impuestos. Si yo creo que la propiedad es un robo, yo tengo derecho, como Proudhon, digamos, yo tengo derecho a atentar contra la propiedad ajena. Si yo creo que la homosexualidad es una enfermedad, yo tengo derecho a dejar afuera a los homosexuales para que no se contagien en la empresa en que yo trabajo. En fin, la cantidad de cosas que la gente puede creer, desear creer. Entonces, si el Tribunal Constitucional, y si toda la discusión que ha habido sobre esto, se tomara este problema en serio, si lo que dice fueran palabras porque las significan de verdad, serían cargo de esto. Entonces el tribunal habría dicho, no, en realidad esto no es para cualquier convicción, es solo para algunas convicciones. Harían un esfuerzo, que podrá ser discutido, pero harían un esfuerzo por decir, mire, y estas convicciones se caracterizan por las razones A, B y C, y por eso no cualquier convicción. Y después, cuando llega el momento de hacerla presente, no sería cualquier clínica que dijera, yo objeto. No, o sea, muestren que esta objeción no es frívola. Muestren que en su caso esta objeción tiene que ver con su historia, en fin. Tómenselo en serio, pero nosotros... ¿Cómo se dirime además? Porque, por ejemplo, yo soy médico del Hospital Clínico de la Católica, ¿ya? Que además es un hospital que en realidad es de una empresa norteamericana. O sea, pero bueno, soy médico del Hospital Clínico de la Católica. Y mi objeción de conciencia es a la objeción. O sea, yo considero que... Claro. Es inaceptable, y yo, en cumplimiento de la ley, no de la objeción de conciencia, tomo la decisión de ejecutar el acto. Entonces, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en un escenario donde efectivamente alguien objeta en nombre de la ley a una institución? Porque hoy día, entonces, al mismo nivel, no dice nada. No, porque no sabe cómo dirimir esa situación en la cual la objeción de la institución y la objeción de las personas quedan en conflicto, que es algo que es perfectamente posible y que es altamente probable que ya esté ocurriendo. Pero a mí me parece es un poco una falacia. Es decir, las instituciones, y yo lo entiendo para las instituciones católicas o religiosas, que tienen un credo de fondo, que tienen un dueño que es el Vaticano y que les prohíbe, ¿verdad?, por su norma. Si el dueño no pone plata. Plata ponemos nosotros. No importa. Otra discusión es si tienen que recibir recursos del Estado o no. Esa es otra discusión. Bueno, pero no, es que esa es otra. Pero es que la articulación de todo es lo que hace una sociedad. Pero es que espera, yo al menos respeto que hayan instituciones, ¿verdad?, que tengan ciertos credos que no les puedas obligar a cumplir con ciertos derechos que tiene la ciudadanía y que tienen que ser resguardados por el Estado en otras instituciones. Y si ahí hay un doctor, por ejemplo, que no tiene ningún problema con hacer el aborto, bueno, podrá tener su consulta privada, podrá hacerlo en otra parte. Y ojo, en los hospitales públicos también los doctores pueden tener objeción de conciencia individual y negarse. Exacto. Y de hecho se ha puesto mucho hincapié en la objeción de conciencia institucional y no en la individual. Un dato solamente para que vean. En Roma y los alrededores, cerca entre el 80 y 90%, porque tengo dos fuentes distintas de los doctores, tiene objeción de conciencia individual. Y por lo tanto el acceso al aborto es muy difícil en Italia, a pesar de que es legal. El aborto libre es legal en Italia, y el acceso es muy difícil por la objeción de conciencia individual. Ok, pero tú acabas de poner el ejemplo donde hay una desigualdad evidente entre las dos instituciones. O sea, la institución pública que le dice al médico, usted tiene que proceder a cumplir la ley y hacer el aborto, le dice, yo tengo objeción de conciencia, tengo derecho a no hacerlo. En la institución privada, que dice, aquí en esta institución yo tengo objeción de conciencia como institución, nosotros no hacemos aborto, ese médico no tiene derecho a hacer lo contrario que le dice la institución. En esa clínica no. Bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces la institución pública tiene menos derechos sobre las personas que trabajan adentro que la institución privada. Bueno, quizás las instituciones públicas podrían contratar a personas y estén en los estatutos de contrato que tienen que ser personas que no tienen objeción de conciencia. Lo que sería discriminación. Sería discriminación. No, pero yo quiero volver al tema del artículo 66. Pero hay un agregado extra que me parece interesante, que lo manda por Twitter Gustavo Silva, y que esta información que dice que el rector Sánchez, se está refiriendo a Ignacio Sánchez, el rector de la Católica, advierte incompatibilidad para los docentes de la Universidad Católica que quieran hacer abortos en otra institución. O sea, yo hago clases en la Universidad Católica, pero yo no tengo problemas de interrumpir el embarazo en otra clínica donde yo trabajo. Y ahí te diría, sí señor, pero ¿sabe qué? Además de usted no poder hacer esta interrupción del embarazo en la clínica de la Católica, si trabajara acá, por el solo hecho de estar ligado a la universidad y de hacer clase acá, ojo, no puede hacer embarazo en otro lado. Sí, yo creo que eso muestra que el rector Sánchez entiende a la Universidad Católica como una institución bien parecida, por así decirlo, pero más grande, a Libertad y Desarrollo. Es decir, es una institución que existe para defender una ortodoxia, y todo lo que no sea compatible con la defensa de esa ortodoxia, fuera. Ya lo hemos visto, ¿no? El arzobispo decide quién puede enseñar y quién puede no enseñar.
en el caso de la Universidad Católica. Pero yo creo que ahí hay una discusión importante sobre las universidades. Pero a mí me gustaría volver sobre el tema que estábamos discutiendo vinculado a la objeción de conciencia y la decisión de hoy día. Porque el caso de la objeción de conciencia ilustra esta cuestión. La objeción de conciencia, cuando se trata de una prestación que tiene como correlato un derecho individual, ¿no? El derecho de la mujer a recibir prestaciones legales. A diferencia de otras objeciones de conciencia, que es la típica, por ejemplo, a la conscripción. Ahí no hay a ir a la guerra, digamos. A eso me refiero, ¿no? Al otro lado no hay un derecho individual. Entonces, en el caso de la conscripción, el único problema es cómo asegurar la igualdad en la repartición de las causas públicas. El que no va a la conscripción tiene que hacer algún otro servicio social que compense. En el caso del aborto hay una dimensión adicional que, por supuesto, para el Tribunal Constitucional resultó ser completamente invisible. Pero la dimensión adicional es exactamente la que decía Silvia. Como consecuencia de la objeción de conciencia, puede que haya personas que tienen derecho a ciertas prestaciones y que se vean en los hechos imposibilitadas de acceder. Y eso, el legislador de eso debería preocuparse. Ahora, el proyecto que salió del Congreso, con todos los déficits, que no voy a ser yo el que los niegue, que tiene el proceso legislativo chileno, el proyecto que salió del Congreso intentaba compatibilizar estas cosas, ¿no? Entonces decía, hay objeción de conciencia individual, pero esta objeción se puede ejercer en ciertos momentos, ciertas personas, y estas personas, en ciertos casos, cuando la objeción afecta demasiado severamente la posibilidad de la mujer, en esos casos la objeción no corre. En fin, hay un intento de compatibilización respecto al cual uno podrá tener distintas opiniones. El problema con el Tribunal Constitucional, y lo mismo ocurre en el caso de la Ley de Educación Superior, hay un intento de regulación para asegurar la eficacia, etcétera, que incluye no solo el artículo 63, el artículo 63 es parte de un sistema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la cuestión llega a la tercera cámara? El Tribunal Constitucional entra en esto, por así decirlo, como elefante en cristalería, porque el Tribunal Constitucional no puede reemplazar el artículo 63 por una detallada regulación y no puede modificar el sistema para mantener su lógica sistemática. Lo que sí puede hacer es decir, el artículo 63 no, se borra. ¿Qué efecto produce eso en el sistema general? ¿Cómo afecta la manera en que está concebido? El Tribunal Constitucional no se hace cargo para nada de eso. Simplemente dice, se borra el artículo 63. En el caso de la ley de aborto, el Tribunal Constitucional simplemente dijo, la objeción de conciencia es institucional. Bueno, ¿cómo se regula la objeción de conciencia? ¿Cómo se compatibiliza con los derechos de las mujeres? ¿Cómo se toma este tema en serio? Como elefante en cristalería. Y entonces tenemos una legislación que, con la finalidad de crearle excepciones a todo poderoso que va al Tribunal Constitucional, está convertida en una legislación que está hecha como lo haría un elefante en una cristalería. Ese problema lo viven prácticamente todos los países con el control constitucional ex post. Es decir, nosotros tenemos algo que es curioso, que es el control previo. Antes de que la ley se promulgue, ya tenemos un tribunal constitucional. Pero lo que pasa en otros países es que una persona puede ir a un tribunal, ¿verdad?, y decir, esta ley es inconstitucional, y lo que pasó un poco con el caso de Ley Emilia, que fue ex post, ¿verdad? Y ahí nuevamente puede ir o a la Corte Suprema. En distintos países hay distintas institucionalidades que tienen el control constitucional, y ese control constitucional puede decir, esta ley es inaplicable porque va en contra de la Constitución. Y ahí, hasta donde yo tengo entendido, y tú que eres experto puedes explicar mejor, yo tengo entendido que el fallo de las Cortes o del Tribunal Constitucional en esos países ex post dice esto es inaplicable, pero no se mete a cómo arreglar ese enredo, digamos. Entonces, lo que tú estás diciendo, yo creo que tienes razón, pero se aplica también ex post al control constitucional y no solamente al previo. No, a ver, la cuestión de la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad y los efectos de las sentencias de los órganos constitucionales varía de país en país, es verdad, todo eso es verdad. Ahora, la cuestión, lo que yo estoy diciendo es, discutamos esta cuestión preguntándonos cuál es un sistema racional para Chile, ¿no? Y después veremos cómo se compara el sistema racional para Chile con lo que existe en Alemania. Bueno, la verdad, eso no es la cuestión más decisiva. Yo creo que Alemania es el único caso de justicia constitucional realmente exitoso que existe hoy día. Todos los demás casos están, creo yo, haciendo agua. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el caso alemán funciona tan bien? Bueno, en el caso alemán hay... Porque son alemanes. Bueno, entre otras cosas porque tienen la experiencia, porque la justicia constitucional alemana fue consecuencia a la experiencia de lo que ellos llaman los años oscuros, ¿no? O sea, del 33 al 45, al 24. Entonces, claro, todo es distinto en Alemania. Entonces, yo creo que la referencia comparada aquí, lo que hace es confundir las cosas, porque lo que uno encuentra en el mundo son cosas muy distintas que responden a las culturas respectivas. Lo que tenemos en Chile es un sistema que introduce irracionalidad
al proceso legislativo. Yo esperaría que en algún momento diputados y senadores y pensadores de izquierda y de derecha se den cuenta de que tener un proceso legislativo que está configurado irracionalmente con la finalidad de dar una protección adicional a los poderes fácticos es algo que no nos conviene. Déjame hacer una pregunta que yo vengo haciéndola toda esta semana, y qué bueno que habían 3 panelistas avesados para poder plantearla. Yo sé que la objeción de conciencia institucional hasta ahora se ha referido básicamente a que hospitales no puedan hacerlo. Pero, ¿qué pasa si es que una ISAPRE decide que objeta el financiamiento de un aborto? Y por lo tanto no está de acuerdo en que una mujer pueda interrumpir su embarazo como afiliada en función de su creencia. ¿Por qué razón habría de no estar en una situación relativamente similar? Si uno se tomara en serio los argumentos, que yo creo que no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero si uno se los tomara en serio, tendría que decir, el Tribunal Constitucional ha dicho que la objeción de conciencia es un derecho constitucionalmente garantizado, no limitable por el legislador, de las personas naturales y jurídicas a no hacer nada que vaya en contra de las convicciones más íntimas de esas personas definidas por ellas mismas. Así que si el día de mañana una ISAPRE decide que su convicción más íntima es esa, bueno, será eso. El caso norteamericano, uno de los casos norteamericanos recientes al respecto es Hobby Lobby, en el cual la Corte Suprema norteamericana decidió que una empresa podía decir que no contratamos seguros de salud que incluyan anticoncepción. Exacto. ¿Por qué? Porque va contra nuestras creencias más íntimas, lo cual también es un absurdo. Por eso yo digo que esto que se ha centrado en exclusivamente los hospitales, si es que la institución tiene ligazón directa o indirecta con la interrupción del embarazo, perfectamente podría tomar una decisión. Pero la ley es súper explícita en decir que la objeción de conciencia individual, por ejemplo, es solamente para el médico y su equipo tratante, no para administrativo. No, por eso, pero si la figura de la objeción de conciencia institucional no estaba en la ley y se materializó, bueno, ¿a qué instituciones le corresponde? Sin Además, duda, si yo fuera el chofer de la ambulancia no me puede decirlo también. Sin duda al hospital donde se realiza o potencialmente se realiza una operación. Pero si la mujer está afiliada a un ISAPRE y el ISAPRE decide que no cofinancia eso en función de que no está dentro de sus convicciones el financiar ese tipo de cosas y se apela de la misma lógica, exactamente la misma lógica, ¿por qué le iban a decir que no? Además que puede ser una decisión que, comillas, no sea arbitraria, porque podría ser que la misma ISAPRE demuestre que desde su fundación como empresa ellos reivindican una serie de valores y principios y que por tanto esos valores y principios ellos los han defendido siempre y que por tanto entonces esto tiene un fundamento y que no es simplemente que se les ocurrió ahora personalmente subirse al carro de este tema y que ellos han trabajado desde hace mucho tiempo, que lo fundó gente que está vinculada al Opus Dei, qué sé yo, y con eso basta. Entonces, efectivamente, todo eso es posible. Lo que pasa es que, como produciría tal nivel de escándalo que retrocedería todo, saben que no pueden hacerlo, pero la Universidad Católica sabe, el rector Sánchez, que es una persona que nota al pie, llegó a la Universidad Católica como la gran renovación progresista, ¿ya?, de la Universidad Católica. O sea, ese fue el espíritu con el cual él llega políticamente a renovar una cúpula dentro de la Católica que estaba muy anquilosada, una sensación de que ya no tenía relación con la época, y que él le dio efectivamente una capacidad de renovación política, pero no de las ideas, porque finalmente hizo pacto con el grupo conservador de manera ostentosa, y en medio de una escena donde la arbitrariedad, el poder fáctico es algo que es completamente... no salió ni en el diario cuando fue, digo comillas, reelecto. No salió ni en el diario porque ni siquiera lo informaron para evitar la discusión de que no se reelige, de que efectivamente hay una comisión que propone un nombre, que normalmente es conservar naturalmente al mismo. El comité de búsqueda. Claro. Eso lo tienen muchas universidades muy buenas en otras partes del mundo. Yo no creo que ese sea el punto más... No, el punto de fondo, cuando muchas universidades muy buenas, muchas de las cuales de hecho no reciben, no tienen como principal financista la sociedad,
sino que tienen como principal financiamiento sus propios logros en términos de patente. No, pero te digo, en Alemania que la universidad es pública, bueno, pública entre comillas, porque no son del Estado, pero las universidades públicas tienen comités de búsqueda para nombrar a sus decanos y a sus rectores. O sea, es una práctica bastante común incluso en universidades públicas en otras partes del mundo. ¿No me parece? Eso, y en muchas universidades. Por supuesto, el contenido de esa práctica depende de la sociología del país, evidentemente. Obviamente, pero la institución. Pero naturalmente tienes aquí instituciones que en las mismas condiciones para la legislación hacen elecciones al interior de sus comunidades académicas, y otras que resulta que tienen un comité de búsqueda que lidera otro Estado. Y que tú no consideras nunca que es un problema de soberanía. O sea, cuando hablamos de soberanía, que estamos en La Haya y qué sé yo, a nadie le parece en términos de soberanía que otro Estado, con tu plata, establezca su propia doctrina en tu Estado. A nadie le parece un problema, porque una universidad se considere católica, fantástico, ningún problema, y habrá que ver cómo regular efectivamente la incorporación de ciertas doctrinas. Que sea pontificia es distinto, pertenece a otro Estado. Por supuesto. Entonces, y nos parece fantástico que otro Estado venga y nos diga con nuestro financiamiento. A mí me parece bien que otros Estados puedan tener universidades en Chile sin fines de lucro, ¿verdad? Que entregan un excelente servicio. Y la discusión ahí me parece que la discusión de fondo es estas universidades que tienen estos estatutos, que creen estas cosas, ¿verdad? Y tienen estas prácticas, ¿pueden o no recibir plata del Estado? Esa es la discusión, me parece a mí, de fondo, de que existan este tipo de universidades y que tengan sus propios procedimientos. Eso a mí me parece legítimo. El punto es si tienen que recibir recursos del Estado. Lo que es interesante, es que aquí se produce una situación que de repente cuesta compatibilizarla en una misma frecuencia racional. Una empresa con fines de lucro puede ser controladora de una universidad que por ley no puede tener lucro. Entonces alguien podría preguntar, bueno, ¿cuál es la lógica por la cual una empresa con fines de lucro se hace de controladora de una universidad que no puede tener fines de lucro? Entonces alguien puede responder, mira, pero hay montones de empresas que tienen, unas fundaciones que ayudan a la gente y que no lucran con esa fundación. Y que bajo la misma lógica podría tener. El punto es, un poco lo que planteaba antes Fernando Atria, y que de alguna manera lo ha planteado también Carlos Peña en una columna hace un par de días, y que tiene que ver con la naturaleza de la empresa con fines de lucro como controladora. Puede cambiar, puede voluntariamente decidir no lucrar en algo que efectivamente puede hacerlo, o sea, está impedido hacerlo, puede hacerlo. Bueno, a mí me gustaría... Podría tener muchos problemas por hacerlo. Yo quiero responder eso, pero después quiero volver al punto al que tú mencionabas antes, Fernando. Yo diría que, digamos, las sociedades anónimas le deben a sus accionistas dedicarse al giro de su caracterización. Y los directores de la sociedad anónima tienen el deber de tomar las decisiones para maximizar la utilidad de la compañía. Entonces yo la verdad es que en términos del régimen que se le aplica a la sociedad anónima, yo no sé cómo Laureate puede justificar ser dueño de estas universidades en Chile. Y por eso cuando tiene que informar a su regulador, ahí tiene que elegir. Digo, a ver... digamos, en grupo al regulador norteamericano. En grupo al regulador norteamericano, y le digo que no. ¿Le puedo decir al regulador norteamericano las mismas sandeces que le estoy diciendo a los chilenos por la prensa? Que yo hago esto para poder darle servicios gratuitos de bajo nivel de mercado, de puro bueno que soy. Y entonces se dice a sí mismo, no, en realidad con el legislador. No, a los chilenos sí, porque esa institucionalidad es tan débil que el poder fáctico contra ella se la puede. Con la norteamericana no se juega. Pero a mí me gustaría volver a la cuestión que tú decías sobre las ISAPRES, etc. Y yo diría, todo lo que tú dices es verdad, ¿no? O sea, la lógica con la cual se justificó la objeción de conciencia no tiene límites. Llega hasta donde sea, ¿no? Toda persona natural y jurídica tiene derecho constitucionalmente garantizado a no cumplir la ley cuando la ley va contra las convicciones más íntimas de esa persona, que son las convicciones que esa persona desea tener. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Ahora, por otro lado, entonces claro, lo que dijo uno lo lee y dice, qué brutalidad, esto simplemente es incompatible con que la ley obligue. O sea, ahí no hay Estado de Derecho. O sea, no. Exactamente, o sea, simplemente se cargaron la obligatoriedad de la ley. Punto. Ahora, por otro lado, tampoco hay que ser demasiado exagerado. El Tribunal Constitucional nunca se toma en serio lo que dice, porque lo dice como si fuera una cámara. Cuando una cámara toma un acuerdo, uno sabe que ahí no está sentando un principio que vaya a gobernar completamente, ni siquiera que pretenda gobernar, porque cambia la cámara, cambia la composición, etc. Entonces, en el caso del CERNAC,
El Tribunal Constitucional dijo que la potestad sancionatoria del CERNAC era inconstitucional y hasta el momento no hemos sabido nada, habrá que ver la sentencia, pero hasta el momento no hemos sabido nada de que la potestad sancionatoria que el proyecto de ley de educación superior le entrega a la superintendencia haya sido igualmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el problema era, en los hechos, lo que uno dice como observador, porque claro, lo que le importaba allá era la Cámara de Comercio, si ellos fueron. ¿No? Entonces, claro, a la Cámara de Comercio tranquilo. Para ustedes, la potestad sancionatoria del CERNAC es inconstitucional y entonces se saca del proyecto de ley y se deja de vuelta el CERNAC sin dientes. Pero ahora, bueno, no, está bien. Les dimos que le eliminamos el artículo 63, no pidan tanto, ya no le vamos a seguir más ya. Entonces, claro, si uno toma los principios que aparecen en las sentencias del Tribunal Constitucional, se da cuenta de que son insostenibles en sus consecuencias. Pero, es decir, cuando ellos los escriben, no se preocupan, no dicen, a ver, estamos diciendo que nadie puede ser obligado a ningún deber que vaya contra sus convicciones según él haya decidido creer. No puede ser, ¿no? Eso no resiste análisis. Así que vamos caracterizándolo, vamos limitando, vamos explicando. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se contentan con generalidades como esta? Porque saben que las razones que están dando son simplemente excusas para las decisiones políticas que están tomando. Por eso es una Cámara. ¿Cómo funciona? Esto no es una cuestión de teorías. No tiene que ver con cómo funciona el Tribunal Constitucional de Alemania, la Corte Suprema Norteamericana, el español, etc. Tiene que ver con cuál es el bicho institucional en que se ha convertido este Tribunal Constitucional, que es una Cámara que entonces dice cosas porque está obligado a decirlas, tiene que ofrecer algo que parezca fundamentación. Pero cuando uno la lee se da cuenta que no es una fundación tomada en serio. Además tú dices una cosa que es muy importante, que el nivel de profundidad es tan bajo que ya ni siquiera logra estar incorporando los intereses de los que pretende defender. Porque no hay ningún peor favor que haya hecho el Tribunal Constitucional hoy día, más que al gobierno de Sebastián Piñera y a todo el mundo empresarial, porque abrió una herida que estaba cerrada. O sea, la herida del concepto de lucro, yo lo puedo mostrar por datos, o sea, se cierra con el caso Cabal, donde el caso Cabal hace subir corrupción en la discusión pública y se acaba el lucro, desaparece. Y corrupción llega exactamente como tema. De hecho, ocupan el mismo espacio. Y ocupan el mismo espacio. O sea, de hecho, ocupan la misma cantidad de presencia en la prensa. Desaparece el lucro, aparece corrupción. Y ahora vamos a ver, yo estoy pidiendo ya el informe para lo que viene en este mes, cómo va a desaparecer corrupción y vuelve el tema, que era un tema que la ciudadanía entendió mucho más allá del tema del lucro en las universidades, y lo entendió como una cuestión cultural respecto al modelo económico. Entonces al gobierno le instala un problema porque además, fíjense lo que pasó, que es una cosa que tiene mucho que ver con esta lógica de Sebastián Piñera, un gran táctico y no siempre un gran estratega, que va y hace esta jugada para hostigar al movimiento estudiantil poniendo un ministro de Educación X que permita efectivamente un muro. Pero resulta que este ministro hoy ya no sirve de nada. O sea, hoy tendría que, si tuviera que efectivamente tomar una decisión política correcta, tendría que sacarlo. Porque este ministro, por todas sus declaraciones anteriores, está vetado para hablar de lucro. No puede referirse al tema, ni es creíble que él diga que el lucro ya desapareció del mapa. Bueno, yo estoy en desacuerdo. De hecho, no ha hablado. No, se habló. Pero el subsecretario es el que estaba a cargo de la vocería, en el fondo. No, el subsecretario, en la primera intervención del subsecretario, yo te puedo asegurar que a alguien en La Moneda le tiene que haber causado mucha impresión esto, porque tú puedes festinar el tema, ok, festínalo. Y di, mira, como que no hay lucro. El vendedor de lápiz genera lucro, el vendedor de cuadernos genera lucro, por lo tanto la educación tiene lucro. Es el subsecretario de Educación, fue la frase que se tiró ayer. Gerardo Varela, en ese sentido, ha dicho explícitamente, el lucro se enterró. O sea, ese tema... Está muerto, enterrado, quemado. Enterrado y quemado. Y por lo tanto, me imagino que él va a tratar de funcionar dentro de ese esquema que él considera que ya está regulado. Pero aún así, él no sirve como muro de contención de este problema. Servía con el muro de contención respecto al movimiento estudiantil para ir chocando con él, pero hoy día, cuando él tiene que defender el principio que todos sabemos que efectivamente no es el principio en el que cree. No solo no cree, que él desprecia con ironía, digamos. Claro, y que él considera que entonces tiene que ir y defender entonces la legislación anterior, tiene que ir y defender todo un proyecto en el cual no cree, y además todos saben que no lo cree, y saben que el interés es otro. Queda él, y queda el gobierno,
como que hubiese metido la mano en un tema donde evidentemente, si lo hizo, fue un error gigantesco. Creo que no lo hizo, y sencillamente esto ocurrió por la falta de profundidad que efectivamente dice Fernando. A ver, Silvia. Del Tribunal Constitucional. No, yo estoy de acuerdo con Alberto de que políticamente el fallo del tribunal no le favorece al gobierno, porque abre un conflicto. Trae el lucro de nuevo y lo vuelve a poner en Por supuesto, tabla. ¿verdad? Es verdad. Y además le deja bastante poco margen al gobierno para hacerlo, porque es un fallo del Tribunal Constitucional. Tendrías entonces que empezar a tirar un proyecto para cambiar la Constitución para que esa ley podría ser efectiva. Entonces, lo deja, por supuesto, en un callejón medio sin salida y con conflicto con el movimiento estudiantil. Ahora, y en eso estoy de acuerdo con Alberto, pero lo que no estoy de acuerdo es que este ministro ya no sirve. Yo creo que tú en tu vida... no le sirve. Yo creo que en tu vida personal tú puedes tener un montón de opiniones, ¿verdad? Y si estás en un cargo público, no vas a tener coincidencia con todo lo que tengas que hacer, pero si tú aceptas un cargo público, tienes que hacerla. Y creo que este ministro, tiene todas las competencias para hacer el reglamento de tal forma y la institucionalidad que hay que crear, ¿verdad? Para tapar todos los posibles hoyos que se puedan visorar para el tema del lucro, porque es un experto en justamente organización corporativa. O sea, sí, pero es que justamente es al revés. Porque el problema es al revés. Porque justamente aquí hay un concepto que tiene que ver con el concepto de la política. El concepto de la política, hay muchos conceptos para la política, pero hay una cosa que es completamente cierta. Cualquier cosa con la debida intensidad es política. Un partido de fútbol puede generar una guerra porque tiene suficiente intensidad. Y eso es la política en sentido estricto. Y esa es la política que es más inmanejable para los gobiernos. Y lo que se produce en este escenario es que Sebastián Piñera, que él ya es un acelerador de partículas por sí mismo, el ministro Varela se transforma en otro elemento más del acelerador de partículas. Ojo con este dato. El movimiento estudiantil va a salir a la calle, va a chocar con los carabineros. Chocar con los carabineros hoy día no es igual que chocar con los carabineros el año 2011. El año 2011 era la institución más creíble, la única que no iba a caer en todo el proceso. ¿Ya? Hoy día chocar con los carabineros es donde la discusión de quién es el bueno y quién es el malo está en veremos. Antes estaba claro que los muchachos tenían que ganarse el derecho a ser buenos. Ahora, veamos quién. Y además con Carabineros, es chocar con Carabineros en condiciones que Carabineros sabe que, digamos, aparte de producir lesiones graves, gravísimas o peores, cualquier cosa que haga va a ser apoyada por el gobierno. A ver, pero ya nos fuimos a un tema de Carabineros. Yo quería volver al tema del ministro. Yo creo que el ministro, por supuesto, va a estar con presión y va a estar todo el mundo mirando cómo van a ser los decretos que va a tener que sacar para crear la institucionalidad que es la nueva superintendencia y para crear la nueva subsecretaría y todos esos reglamentos van a estar en el ojo del huracán y va a tener que demostrar realmente, ¿verdad?, su voluntad para legislar este tema. Pero yo creo que ex ante, a ver, sí, puede haber un tema de credibilidad. Se va a evaluar como proceso político, no por los decretos que emita. Si finalmente los ministros, si por los decretos, podrían ser todos exitosísimos, grandes horrores. No se trata solamente de decretos, pero por supuesto que si tú quieres ver y juzgar la voluntad que tiene el ministro de realmente parar este tema, bueno, veamos los actos, no lo juzguemos por lo que escribió hace 2 años atrás, ¿te fijas? Tenemos que irnos. En todo caso está la cosa planteada. Les agradezco a Silvia Seguirre, Fernando Atria y Alberto Mayol que hayan estado acá. Gracias, Fernando. Prendieron el debate muy activamente, así que se agradece. Y nos encontramos el próximo jueves. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.